Dios hará cosas grandes contigo. Todos hemos escuchado y nos han dicho de que Dios hará cosas grandes con nosotros, pero déjame decirte en esta hora que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos y déjame decirte que las cosas grandes que tú estás pensando, que probablemente se nos ha cruzado por la mente, es de que Dios nos va a dar un buen carro, nos va a dar una casa del año, nos va a dar una casa en el mar, un barco, o si nos vamos más allá metidos más en Dios, podemos decir, no, pues Dios me va a usar a mí para que yo llene estadios, para que yo haga conferencias, para que yo, porque esas son las cosas grandes que Dios quiere hacer conmigo, pero déjame decirte que eso va mucho más allá de lo superficial, eso va mucho más allá de lo que tú quieras y de lo que tú anheles, eso va más allá de nuestros pensamientos. Los pensamientos de Dios no son los mismos que nosotros. En Isaías 55, 8 y 9 dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos de la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Déjame decirte que la grandeza que tú estás esperando o que tú piensas de que va a suceder, probablemente no sea así, porque la definición de grandeza para Dios no es lo mismo la definición de grandeza para nosotros. Para Dios usarte grandemente, simplemente puede hacer transformando tu vida. Esa es una grandeza. Eso es algo grande que Dios quiere hacer contigo. ¿Por qué? Porque a lo mejor tú solo no lo puedes hacer. No, estoy segura. Lo más probable es de que tú solo no lo puedas hacer, porque yo no lo podía hacer sola, sino con la ayuda de Dios y del Espíritu Santo. Las cosas grandes que Dios va a hacer en tu vida es sacarte del hoyo, sacarte de esa inmundicia donde estás metido, sacarte de las garras de Satanás, sacarte del infierno. Esa es una grandeza. Déjame decirte que esa es una grandeza. Déjame decirte también que una grandeza es de que Dios va a salvar a tu familia. Dios puede sanar al enfermo, Dios puede levantar al paralítico. Esa es una grandeza hermosa. Cuán bello es de que Dios pueda utilizarte para sanar al enfermo, para levantar al paralítico, para hacer revivir a un muerto. Esa es una grandeza hermosa. Otra grandeza puede ser de que Dios va a rescatar a tu familia también de las garras del enemigo, que no va a permitir que se mueran sin antes conocerlo a Él. Esa es una promesa de la palabra de Dios. Y otra grandeza puede ser de que tu matrimonio no es de que no va a tener problemas, sino que va a seguir luchando y te va a dar la fuerza día con día para que puedas avanzar. Esa es una grandeza. Otra grandeza es de que Dios a lo mejor no va a permitir de que tus hijos se aparten del camino de Él. Esa es una grandeza porque no todos los padres tienen el privilegio de tener a sus hijos con ellos y Dios te puede dar ese privilegio a ti. Otra grandeza puede ser de um, que tú lleves comida al hambriento, que tú lleves agua al sediento, que tú lleves una palabra de vida necesitada. Y no precisamente tiene que ser llenando estadios, no precisamente tiene que ser a través de una conferencia, ni mucho menos teniendo a través muchos likes a través de YouTube, de Instagram, de TikTok, de todas las redes sociales que tú te puedas imaginar, sino que simplemente que cuando tú lleves una palabra a una persona específica, tú la hables con unción, con amor, con denuedo, con pasión, al punto de que cuando tú hables esa palabra, esa persona sea transformada a través de ella. Y ¿quién es el que hace el trabajo? Es el Espíritu Santo, hace ese trabajo. Pero esas son las grandezas de las que Dios está hablando. ¿Cuál es otra grandeza que podemos hablar? Es de que tú puedas ser obediente. Obediente no solo a tus padres, sino también a tus pastores, sino también al líder que te está gobernando, a tu patrón. Muchas veces nosotros somos irrespetuosos con nuestros patrones porque nos las llevamos muy bien con ellos y a veces los irrespetamos hasta cierto punto. Y también, ¿qué otro tipo de obediencia? Obediencia a la palabra de Dios. A veces somos muy desobedientes a la palabra de Dios, pues la leemos, la sabemos, la conocemos, pero no la aplicamos a nuestro diario vivir, no lo aplicamos a nuestra vida diaria y eso es muy difícil en nosotros los humanos. Acordémonos que cuando al principio Dios le dijo a Adán y a Eva que no comieran de ese fruto, lo primero que sucedió fue la desobediencia. Y es a través y a lo largo de los años de que Satanás ha utilizado mucho la desobediencia para nosotros desagradar a Dios. Y esa es una de las grandezas, pienso yo, más grandes de las que podemos hablar, es de que Dios pueda hacer que nosotros le obedezcamos a Él, obedezcamos a su palabra y aprendamos a escuchar su voz. Qué hermoso es poder ser obediente.
querer ser obediente porque amamos a Dios. Y esa es una grandeza y una verdad hermosa. Y también la otra grandeza es ser fiel y va muy acompañada con la obediencia. Si tú eres obediente, tú vas a ser fiel. Y estoy hablando de la palabra de Dios, estoy hablando del mandato de Dios. Hay muchos mandatos a través de la Biblia que Dios nos lo ha dado para que nosotros las pongamos en práctica, para que nosotros podamos reflejar a Jesucristo a través de nuestros actos, a través de nuestros pensamientos, a través de nuestra manera de actuar. Y esa es una grandeza inmensa. No sé cómo describirlo porque es más grande que la grandeza de la que nosotros podemos pensar. Nosotros podemos pensar, Dios me va a dar dinero, porque la palabra de Dios dice de que pues Dios no desampara a sus hijos y que los hijos de Dios somos vencedores, victoriosos, que nos hizo para ser coherederos juntamente con Él y tenemos que vivir siempre en victoria. Pero déjenme decirles, hermanos, que el apóstol Pablo, él vivió siempre en victoria y él nunca tuvo demasiado dinero, él siempre tuvo lo necesario y para compartir con otros. Y esa es otra grandeza, donde nosotros podamos vivir como Dios nos ha diseñado que tengamos que vivir. Hay algunos que van a vivir bien y hay otros que simplemente van a vivir al día con día. Y eso está bien. Y muchas de las veces nos engañamos pensando de que porque nosotros servimos a Cristo, necesitamos tener dinero, necesitamos vivir en una casa cómoda, que nosotros necesitamos porque somos los hijos del Rey. Y está bien hasta cierto punto, pero cuando nosotros simplemente nos enfocamos en lo material y nos olvidamos del trabajo que tenemos que hacer como obreros en la casa de Dios, es ahí donde empezamos a fallar. Y es ahí cuando Dios dice, es que yo quiero hacer cosas grandes contigo. Y es que no es solo de que yo te quiero dar una buena casa, te quiero dar un buen carro. Es que yo quiero que tú seas obediente, que yo quiero que tú seas fiel, es que yo quiero cambiar esa manera de hablar, yo quiero cambiar esa manera de criticar, yo quiero cambiar esa manera de pensar. Y esas son las grandezas de las que Dios está hablando. Dice la palabra de Dios de buscar primeramente el reino de los cielos y todas las demás cosas serán añadidas. Y con eso los dejo. La grandeza de Dios no son tus grandezas en tus pensamientos. Dios sí te quiere usar para cosas grandes, pero pregúntale a Dios, ¿cuáles son esas cosas grandes que tú quieres hacer conmigo, Señor? Ve y tírate en la intimidad y pregúntale, Señor, ayúdame, yo quiero entender, yo quiero saber cuáles son esas cosas grandes. A lo mejor tu ministerio sea llevar palabra de Dios a estadios, a conferencias, pero no todos tenemos el mismo propósito. No todos tenemos que estar enfocados en que yo quiero ser, que yo quiero ser. No, pregúntale, Señor, ¿qué tú quieres que yo sea? ¿Cuál es la grandeza tuya en mi vida? ¿Cuál es tu propósito que yo voy a engrandecer a través de ti en mí? Y con eso los dejo. Dios quiere hacer cosas grandes contigo, pero primero pregúntale a Dios, ¿cuáles son esas cosas grandes, Señor? En el nombre de Jesús los dejo con esto y espero que los haya hecho pensar un poco. Amén.